Bien, en el video pasado nos quedamos un poco en recordando la fuerza y campo eléctrico. Entonces, esta es la expresión que tenemos para la fuerza eléctrica. Campo eléctrico en función de la fuerza. Recordemos que la carga es un escalar. En este caso puede ser positivo o negativo, dependiendo de su naturaleza. Y bueno, aquí de nuevo, para recordar un poquito, este es la imagen de dos cargas positivas. Sus líneas de campo se extienden hasta el infinito, a diferencia de las líneas de campo magnético, en donde hay que tener cuidado, no son polos positivos negativos, sino polo norte, polo sur. Las líneas de campo salen del norte, se dirigen hacia el sur y siempre son líneas cerradas. ¿Ok? Bien, voy a pasar a la siguiente. Les decía que una manera de medir o de hacer la comparación de la fuerza eléctrica con respecto a la fuerza magnética es con este aparato que se llama, es un experimento con un aparato que se llama balanza de Hibbert, en donde son unas esferas, en donde la mayor parte de su composición está dada por polos sur, 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 son masas magnéticas. Entonces es una varilla con polo sur, polo norte, y lo que se hace es que tenemos un pivote, esta barra está fija, y lo que va a ocurrir aquí, por ejemplo, es que esta se va a ir hacia abajo, va a girar, haciendo que esta suba, y entonces podemos medir de esa manera cuál es la fuerza que hay entre los polos sur y norte y entre los polos sur y sur. En este caso es una fuerza repulsiva y una fuerza atractiva. Entonces aquí les dejo un ejemplo de cómo se calcula. Les decía que estas masas son masas magnéticas, sería la masa magnética norte, la masa magnética sur. En este caso noten que hay una distinción entre la masa de la barra 1 y la masa de la barra 2. Aquí este problema básicamente se resuelve por trigonometría. Es un problema muy sencillito. Y este μ0 es una constante que dijimos que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7 amperes sobre metro. ¿Ok? Bien. Comenzamos con la parte importante que corresponde al origen del magnetismo. Entonces, el origen del magnetismo no se debe más que a las cargas en movimiento, ¿no? Les dejo esta historieta por si la quieren revisar después. Es de conversaciones con el huracán. Ya habíamos visto alguna por ahí en clase. Entonces, finalmente, las cargas en movimiento son las que generan los campos magnéticos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada una de estas consecuencias. Antes de pasar a ello, me gustaría que hiciéramos un paréntesis para anotar algunas diferencias y similitudes. No las voy a leer todas, ustedes ya las tienen en las diapositivas, pero digamos que lo más importante, lo que se puede rescatar de aquí, es que cargas en reposo solo originan campos eléctricos, a diferencia de que cargas en movimiento originan campos eléctricos y magnéticos. La fuerza eléctrica actúa sobre una partícula cargada independientemente de la velocidad y de la partícula y puede alterar su rapidez y trayectoria, como en el caso que teníamos donde teníamos dos placas, una positiva y una negativa, y entonces lanzábamos una partícula y esta partícula genera, una partícula cargada obviamente, y entonces genera una deflexión como en un tiro parabólico. En este caso, para la fuerza magnética, actúa solo, ojo, la fuerza magnética actúa solo cuando la partícula cargada se encuentra en movimiento, es decir, cuando lleva una velocidad. Ahora sí, altera la dirección, pero, ojo, no su rapidez. Esa es una de las características únicas y que ocurre, ustedes ya lo habrán visto en Física 1, eso solo ocurre en un movimiento circular, ¿no? Entonces de aquí lo más rescatable es que las cargas en movimiento son las que dan origen al campo magnético. Estas, perdón, estas simulaciones ya, bueno, son en realidad unas imágenes GIF, ya las habíamos comentado en clase, las dejo aquí para que se vean animadas.
Entonces es un imán que atrae otros materiales de su misma naturaleza. En este caso, estos materiales son ferromagnéticos, como son las líneas de campo, que son líneas cerradas, el origen del magnetismo, que se da por las cargas en movimiento, un electroimán que pueden construir ustedes en su casa, pueden atraer objetos ferromagnéticos, como en este caso, este fenómeno que es de fundición por inducción magnética. Este es el que muestra que cargas, en este caso, si cargas en movimiento son las responsables del magnetismo, entonces ahora un imán en movimiento genera una corriente eléctrica. No son muy grandes, pero sí alcanza a generarlo suficiente como para que un instrumento lo distinga. Y este es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico, en donde tenemos una corriente que se alterna de signo, noten los signos, y lo que genera es una torca en el alambre, ¿no? En presencia de un imán. Bien, entonces, para no ser tan redundante, entonces tenemos el movimiento de los electrones alrededor del núcleo, entonces tenemos este movimiento, y además tenemos el movimiento per se del electrón, ¿no? Que digamos que se mueve sobre su propio eje y además alrededor del núcleo. Entonces, esos dos movimientos contribuyen al magnetismo en los materiales. ¿Okay? Entonces, el origen del magnetismo, de nuevo, insisto, se debe a las cargas en movimiento, principalmente las cargas que están disponibles y no ancladas al núcleo para moverse. En este caso, se debe al movimiento de los electrones, ¿no? Bien, este es un video que está muy interesante, habla un poquito sobre los dominios magnéticos, está en portugués, pero vale la pena si tienen oportunidad de verlo. Este también es un videíto, lo voy a poner en el grupo y habla de los positrones, que es algo interesante y que digamos que ayudan eh, bueno, ya lo verán, no quiero adelantarles nada. Y aquí, digamos, este es como que el resumen de cómo es que se mueven los electrones alrededor del núcleo y que también giran sobre su propio eje, ¿no? Y es lo que da el origen al magnetismo. ¿Okay? Entonces, con esto es suficiente y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Este también ya lo habíamos explicado, el origen del magnetismo, ya vimos, son cargas en movimiento y para aterrizarlo un poco sobre los imanes, que ya habíamos mencionado que los imanes son materiales que poseen en su composición al menos elementos ferromagnéticos, como pueden ser el hierro, el cobalto, el níquel. Ya habíamos visto que algunas tierras raras, como el gadolinio y el neodimio, pero también tienen que ver con su estructura. En este caso son estructuras cúbicas centradas en el cuerpo. Estas son las estructuras más compactas que puede haber, eh, cúbica centrada en el cuerpo, hexagonal compacta y cúbica centrada en las caras. También habíamos mencionado sobre la temperatura de Curie, que a medida que el hierro, en este caso es para el hierro, que va cambiando de fase, entonces va, digamos, en algún momento se comporta como un imán o posee magnetismo y en alguna parte no, por el acomodo o el reacomodo de sus átomos para diferentes temperaturas, ¿no? Desde el líquido, donde tenemos hierro delta, que sí tiene un comportamiento magnético, después, y digamos esto podría ayudarnos a entender el magnetismo terrestre, este que no posee magnetismo por el acomodo de sus espines, digamos, estos son los espines y se sienten muy cómodos, bajan su energía y entonces se desorientan, no tienen un momento magnético efectivo y entonces no tienen comportamiento magnético. La mayoría de los aceros inoxidables son no magnéticos, eso es interesante a pesar de que sean aleaciones de hierro, ¿no? Y por último, digamos que a temperatura ambiente, la mayoría de los elementos que contengan hierro pues se van a comportar como imanes. ¿Cuál es la respuesta magnética de los materiales en presencia de un campo magnético externo? Este videito también está disponible, creo que ya lo habíamos visto en clase, y entonces podemos distinguir
el ferromagnetismo, el paramagnetismo y el diamagnetismo cuando introducimos un material, digamos, de cualquiera de estas características, entre dos imanes, entre dos imanes, en este caso alineado al polo norte y alineado al polo sur, entonces las líneas de campo van en esta dirección, y cuando lo introducimos, entonces se alinea, y esta alineación se da justamente porque sus dominios magnéticos o su momento magnético total se alinea, ¿no? En este ejemplo lo que pongo es un aluminio que se orienta cuando se retira el campo magnético, entonces regresa nuevamente a esta forma de desorden, ¿no? Habíamos platicado sobre los materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Entonces los ferromagnéticos se comportan como un imán natural. Ya dijimos cuáles son los principales elementos que presentan este comportamiento. En el caso de los materiales paramagnéticos, son atraídos por imanes únicamente cuando estos imanes son muy potentes, pero no se convierten en forma permanente a un imán. Es como un imán frustrado, ¿no? Quiere ser, pero solamente cuando alguien lo presiona. En el caso de los materiales diamagnéticos, tienen una respuesta negativa, es decir, no son atraídos por imanes. En todo caso sería como, o presentarán un poco algo así como repulsión, y no pueden convertirse en imanes permanentes, ¿no? Esta es una imagen de los dominios. Para entender un poquito más los dominios, yo les recomiendo que vean el video que está disponible, el que está en portugués. Bien, también esto ya lo habíamos explicado. Hablábamos sobre cómo es el orden que tienen los espines. Si hay una interacción de orden entre espines, pues podemos tener un comportamiento paramagnético o un comportamiento ferromagnético. Este es el más interesante, en donde sí hay una interacción de orden entre espines, que puede ser compensado o no compensado, y esto ya digamos es un estudio más avanzado, pero digamos que hasta aquí lo más importante para nosotros es que estos espines sí están desapareados y además tienen un orden paralelo. Bien, en este se muestran las curvas de histéresis que se obtienen a través de un magnetómetro. Hay diferentes tipos de magnetómetro, no quiero ahondar en ello, pero esto también ya lo habíamos explicado en clase, y les decía que aquí pueden ver, aquí al hacer clic los manda a esta presentación. En este ejemplo, en este también vimos cómo eran los espines, cómo al acercar, estos son regiones de dominio, entonces cómo al acercar este imán, estos se ordenan o se reorientan. Eso también lo vimos en clase, y me parece que sí subí este video o se los mostré, y si no, pues se los mando. Bien. Y hasta aquí, digamos, el primer video o el segundo video en este caso, la segunda entrega, antes de comenzar con fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Para eso vamos a necesitar la regla de la mano derecha. Y bueno, entre las aplicaciones que podemos distinguir está el ciclotrón, el selector de velocidades, el espectrómetro de masas. Principalmente en las diapositivas voy a mostrar dos más, pero digamos que principalmente estas son las más útiles. Para ustedes, selector de velocidades y espectrómetro de masas, este tiene una aplicación especialmente para química, porque gracias a este experimento es que podemos saber de qué elemento está compuesto algún material. ¿Okay? Ese lo vamos a explicar en el siguiente video.